Saludos, buenos días, feliz inicio de semana para todos. La verdad es que quiero decirles que me siento un poco triste hoy por la partida de un amigo, de una gente que realmente parte de mi familia. Quiero extender mi solidaridad con la familia de Joselito Núñez, por mi familiaridad con él. Realmente me siento hoy en luto, a pesar de que personas tan importantes para nosotros como Montserrat Despallá y como doña Milagros Ortiz Bosch están celebrando un año más de vida. Una persona en el pleno desarrollo de su vida y de su familia, pues lo vimos partir en el día de ayer, y eso es muy doloroso para todos los que conocimos a Joselito Núñez y para su familia. Un abrazo tanto a su madre como a los demás miembros de su familia, de la cual yo me siento parte. Bueno, voy a iniciar el comentario de hoy diciendo algo sobre el comentario que hizo Julio, que siempre son importantes esos análisis que hace, sobre todo sobre temas internacionales. Señores, el Estado iraní es un Estado teocrático. El Estado iraní es un Estado teocrático suní. Es la democracia, ¿verdad?, sunita más, algunos le dirían tiranía sunita. Pero los iraníes no son sunitas, son chiitas. Son chiitas, cierto. Sunitas los sunitas son los árabes, exacto. Árabe y Turquía. Sí, así es. Tienes razón. El chiismo es mayoría en Irak también. Es decir, Irak tiene mayoría chiita. Pero Saddam Hussein era sunita, así es. Y aunque Saddam era laico prácticamente, es decir, el partido Baas no era un partido relacionado con la religión. Incluso Saddam tiene un tratado, un libro que decía Una mirada al mundo árabe previo al Islam, en el que escribía que era incierto decir que los árabes no tenían ningún nivel de desarrollo antes de que el Islam existiera, como promueven los clérigos. Y esto le permitió al partido Baas, al basismo, que surge en Siria, organizar y mantener el Estado iraquí con estabilidad hasta las invasiones norteamericanas que convirtieron en un avispero esta zona. Es verdad. Lo que quiero decir, doña Consuelo, con esto, y bueno que usted me aclarara, porque a veces uno se le va en ese lazo. Yo estaba hablando en lugar de decir chiita, que hay que decir que los chiitas tienen como guía dentro del Islam a el califa Ali, y los sunitas a Omar. Los sunitas son entonces los de Arabia Saudita, Turquía. Arabia es una teocracia sunita, donde también las mujeres no tienen derecho, como dicen. Es decir, los que le están reclamando a Afganistán no existe en Arabia. Y Arabia es un aliado de los Estados Unidos. Un aliado de los Estados Unidos, un aliado de Occidente. Es decir, el reclamo que Occidente hace de derechos con los cuales nosotros compartimos y estamos de acuerdo con los valores occidentales, no están en Arabia, no están en la mayoría de los Emiratos Árabes. Incluso en Doha, Qatar, los talibanes siempre tuvieron una mesa de operaciones políticas. Ahí estaba su líder, el que probablemente sea el presidente de Afganistán. Entonces, Arbaradai, que acaba de llegar a Kandahar y luego se trasladó a Kabul. Esa es la realidad de ese mundo. Entonces, Occidente, sus valores éticos, a través del plan, digamos, que desarrolló Estados Unidos, de las propuestas de la promoción de la democracia a nivel universal, tenía en otro momento condiciones para imponerlo. Estados Unidos sale, querramos o no, derrotado de Afganistán, como salió la Unión Soviética, como salieron también los británicos antes. Y de Vietnam. Exacto, y nada es más parecido como el retiro de Vietnam que lo que está pasando ahora. Incluso un retiro tan estrepitoso que no tiene ni siquiera condiciones de sacar los ciudadanos norteamericanos, de identificarlo para sacarlo. Cosa que el presidente Trump la estuvo negociando. El presidente Trump estuvo negociando una retirada y
podemos buscar en la prensa los líderes demócratas, muchos de ellos del Senado, oponiéndose a que eso se decidiera y a la decisión de Trump de retirarse de una manera más digna. Es decir, si se hubiera hecho como lo hizo Mike Pompeo, que era un conocedor del tema, porque Julio dice, bueno, se ganó que no hay un atentado en Estados Unidos, pero no hay un atentado en Estados Unidos no es por las operaciones en Afganistán, porque los talibanes no eran Al Qaeda. No hay un atentado en Estados Unidos por la inversión multibillonaria que se hizo en Estados Unidos en materia de seguridad y también por la privación de derechos a los ciudadanos norteamericanos, que todavía antes, cuando usted entraba a Estados Unidos, usted no tenía que quitarse zapatos ni correa, antes del 11 de septiembre. Son las medidas de seguridad interna, incluso el ponche de todos los teléfonos, de todos los sospechosos, lo que ha impedido que en Estados Unidos haya seguridad. Ese tema de Afganistán y el $1,5 billones que invirtió el señor Obama contratando, lo único que Obama ganó fue que disminuyeron las víctimas del conflicto del ejército estadounidense porque ellos prefirieron contratar compañías, y ahí lo explica muy bien León Panetta, contratar compañías privadas para que sean los que lleven a cabo la guerra y pongan en riesgo su personal y no sumar esas víctimas que deben estar en cientos de miles, no, entre afganos y mercenarios, porque no se le puede llamar de otra manera, que estuvieron operando militarmente para la causa estadounidense en Afganistán. Es decir, ahí se gastó un dinero que realmente impidió a Estados Unidos renovar su infraestructura, que impidió a Estados Unidos, Estados Unidos hoy tiene más de 400,000 puentes que requieren reparación. En un plan realizado por Estados Unidos, por ingenieros del ejército americano, la infraestructura de Haití se construía con $6,000 millones, señores, para hacer Haití viable, con puertos, carreteras. Se lo robaron. No le dieron nada, doña Consuelo. Lo anunciaron. Cuando el terremoto, cuando el terremoto anunciaron todo. Pero solo todo. Un presidente, y lo dijo Julio en el otro programa donde estaba, dijo algo sensato: asignémonos tarea, que fue Álvaro Uribe. Después todo el mundo fue ahí a hacer anuncios y al final hacer negocio. Y a ver los negocios que habían. Sí, como vio que eran precarias la situación, hoy usted no ve ninguna iniciativa para ir por esto. Antes de finalizar, Julio, quiero referirme al tema de lo que dice el ADI y al tema de las EDES. Nadie más consciente que el gobierno del presidente Abinader y que el equipo que está al frente del sector eléctrico, de las falencias, de las debilidades de un sector y de la necesidad de reforma del sector. Incluso ha dado paso certero, firme, para la reestructuración del sector eléctrico. Hoy lo que era la UER, que era parte del que hubiera aumentado los gastos, porque aquí solo estamos hablando de las pérdidas de la generadora. Hoy el Estado está invirtiendo mucho menos, está gastando mucho menos, porque es un gasto cuando lo que usted invierte no tiene retorno, que lo que se gastaba antes. Y está gastando mucho menos. Nosotros lo vamos a explicar en algunos comentarios que venimos puntualmente. No le estoy desautorizando lo que plantea Consuelo, ni siquiera lo que Julio plantea. No soy yo que lo planteo, yo leí lo que dijo la ADI. Lo que dice la ADI, estoy de acuerdo. No, y la ADI explica que parte de las pérdidas se deben a que se ha tenido que suplir energía a gente, a parte de la población de manera constante por la pandemia. Sí, pero como quiera hay un problema serio con la pérdida de la aumento cuando se abren las actividades económicas, señor, aumenta el consumo también, porque aumentan las actividades industriales y la actividad de los hoteles, las diversas actividades. Entonces, lo que nosotros vamos a traer una serie de datos, y lo haremos en la semana subsiguiente, sobre los pasos que se están dando en el sector y los ahorros que ha logrado el gobierno dominicano, porque vamos a hablar del sector eléctrico en sentido general. ¿Dónde que lo ha logrado? Julio, en sentido general. Yo no estoy hablando de la distribuidora. Ah, no, pero porque la sede no. Porque la sede tienen menos empleados, tienen 278 empleados menos, pero pagan $3 millones más en empleados que lo que pagaban antes. ¿Y a quién contrataron? Bueno, todo lo que han contratado son gente bien, que no se pueden contratar por 2 pesitos. Entonces,
son $3 millones más, teniendo 278 empleados menos que lo que tenía la sede anteriormente. Yo te voy a traer, hay un dato que nosotros los conversamos con Rijo y lo planteamos aquí. Las EDE tenían un subregistro de sus gastos. Tenían un subregistro. Eso es Rijo. Pero lo que quiero hablar claro, el director de presupuesto, que es el que sabe lo que entrega. Es el que sabe lo que entrega. El otro elemento es innegable que la UER significaba un pago, un gasto que tenía el gobierno, que tenía el Estado para el sector eléctrico que hoy no lo tenemos. Hay una serie de actividades que se realizaban que han ido disminuyendo. Otro de los gastos, Julio, que se han planteado es el tema, para ya cerrar, de los 3 millones que está planteando, de que todas esas personas que fueron desvinculadas le fueron entregadas sus prestaciones laborales. Perfecto. Y esas prestaciones laborales se registran como gastos, de salario, porque es un pago. No, yo no estoy hablando, pero cuando estoy hablando de los $3 millones más, yo voy a traer los yo no estoy hablando de prestaciones. No, si $3 millones más están pagando, $3 millones más con 278 empleados menos. $3 millones más. De todas maneras, hay que revisar revisarlo. Nosotros y que no haya más pulpo eléctrico. Porque verdaderamente el sector eléctrico está en un proceso de transformación y en un proceso de eficientización. Bueno, señores, así es. Señores, miren,